Buenas noches, el día de hoy vamos a hablar acerca de los modelos DSGE en Dinare en aplicación de casos. Nuestros cuatro ponentes para esta noche son Flor Lucero Gonarichañi, que nos hablará acerca de la estimación bayesiana de un modelo de economía abierta con sector bancario. Nuestra segunda ponente es Marín Pilar Tito Babachampi, que nos hablará acerca de la moneda digital del Banco Central en una economía en desarrollo, un análisis de equilibrio estocástico. Como tercera ponencia tenemos a Juana Esther Ituzaca Flores, que nos hablará acerca de las políticas de reducción fiscal del sector productivo y sus impactos en la economía brasileña. Y por último, tenemos a Darwin Alberto Huanca Laura, que nos hablará de un tema muy importante acerca de la regla de política monetaria, de régimen cambiario y ciclicidad de la política fiscal en una economía petrolera en desarrollo. Comenzaremos con la primera ponencia, hablando acerca de la estimación bayesiana de un modelo de economía abierta en el sector bancario. La estimación bayesiana en un modelo de economía abierta con el sector bancario nos describe que en la actualidad, en los bancos centrales de Perú, Brasil, Colombia y Chile, utilizan modelos DSGE que están relacionados con modelos desarrollados por instituciones encargadas de la política económica. El marco conocido como Basilea II permite a las empresas financieras utilizar sus propias medidas internas para evaluar el riesgo de crédito y calcular el capital. La especificación del modelo. El modelo desarrollado describe una economía pequeña y abierta. El modelo considera dos tipos de créditos que están expuestos a riesgos de impago. Se introduce un componente financiero en el NAWM, el cual incluye tanto bancos mayoristas con restricciones de financiamiento como bancos minoristas que compiten en un mercado monopolístico. En el modelo vamos a manejar principales supuestos en el bloque doméstico y en el bloque foráneo, considerando a DKR. DKR son las iniciales de los que desarrollaron este supuesto, y a ZBW, que también desarrollaron el supuesto del bloque foráneo. Para comenzar, en el bloque doméstico hay dos sectores en la economía produciendo bienes residenciales y no residenciales. También nos indica que hay dos tipos de familias, las pacientes y las impacientes. A pacientes nos referimos con las familias que piensan a largo plazo, que tienen sus ahorros y que piensan en activos. Sin embargo, los impacientes son las personas que viven del día a día y que se les es muy difícil contar con un ahorro. También contamos o nos escribe este bloque doméstico que los minoristas utilicen como insumos los bienes importados intermedios. En el bloque foráneo nos indica que las familias pacientes pueden ahorrar activos domésticos y foráneos. Y hay tres tipos de firmas importadoras para consumo, inversión o exportación. También nos indica que las firmas foráneas venden un bien homogéneo a importadores domésticos. Hablaremos acerca del método de diferencia bayesiana. La estimación bayesiana se trata de una probabilidad. Sin embargo, la estimación bayesiana toma en cuenta también la probabilidad pretest. Cabe recalcar que estos datos pueden ser actualizados para darle una mayor eficiencia al teorema de Bayes. La fórmula de Bayes se destaca por su utilidad al convertir a una formulación matemática, la cual permite actualizar información disponible sobre los parámetros a medida que se van obteniendo observaciones de la muestra. ¿A qué nos referimos con probabilidad pretest? Antes de realizar un acto o una cuenta de probabilidad. Por ejemplo, al lanzar una moneda, cara y sella, tengo la probabilidad de que sea 50%, 50%. Pero si yo hago un tiro 3 veces, en la primera me sale cara, en la segunda me sale cara y en la tercera me sale sella, la probabilidad de que la cuarta lanzada me salga cara es tomando en cuenta la pretest, las otras tres lanzadas anteriores. Entonces ya no habría una probabilidad de 50%, 50%, sino quizás habría una inclinación por los anteriores tiros lanzados. Por ende, tendríamos que cambiar ya el porcentaje de probabilidad, quizás a un 60% con un 40%. Entonces, podemos inferir que la estimación bayesiana es útil para ser usada en la investigación científica. No se requiere prestar tanta atención a la conveniencia del modelo considerando como el valor científico de este. En el modelo DSGE es beneficioso aprovechar los resultados pretest, es decir, la base que ya teníamos antes, para hacer o formalizar el modelo. Y es incluso más beneficioso con periodos de tiempo más cortos, como en el caso peruano. Bueno, a continuación vamos a explicar un paper publicado por Dinare que lleva por título Moneda digital del Banco Central en una economía en desarrollo, un análisis del equilibrio dinámico estocástico, que sus autores son Pablo Nevi Rivera Moreno y Caro Lorena Triana Montaña. Se ha incrementado el interés en una moneda digital en los bancos centrales, en las principales de agenda de investigación política monetaria, ¿no? Donde una moneda digital se define como un activo financiero que presenta las siguientes tres propiedades que voy a mencionar, ¿no? Que es un método de pago totalmente digital, que está denominada en la moneda oficial digital y su emisión constituye un pasivo en el balance del Banco Central. La introducción de una moneda digital en una economía emergente es un tema que no
no se ha explorado mucho, ¿no? Y mucho menos se ha construido un modelo que abarque dichas características. Entonces, el objetivo de este trabajo de investigación fue el de analizar esta moneda digital en un ciclo dinámico, ¿no? Donde se introduce esta moneda digital en la política monetaria de un banco central, ¿no? Utilizando el marco de equilibrio general estocástico dinámico, ¿no? Donde se utiliza el dinare para simular en este ciclo. A continuación vamos a presentar el modelo económico, ¿no? Se construye este modelo económico que presenta la dinámica de un mercado monetario y laboral y con características en un país que se encuentra en una economía en desarrollo, ¿no? Empezamos a analizar los hogares, ¿no? Para los hogares se da uso de la intermediación financiera y el rol de la oferta monetaria, ¿no? Donde se destaca dos tipos de mercados laborales, que son los formales e informales, que vamos a explicarlo un poquito mejor más a continuación, y la demanda del dinero, ¿no? Que proviene de los costos de transacción reales, ¿no? Como podemos ver en la diapositiva, tenemos la función de utilidad del hogar, que los hogares buscan maximizar sus utilidades, ¿no? Y bueno, las restricciones que van a tener en su gasto, ¿no? Que se ponen en el modelo. Luego seguimos con la ley del movimiento de capital, ¿no? La ley del movimiento del capital se refiere a la dinámica que rige el comportamiento y la evolución del capital en la economía a lo largo de todo el tiempo, ¿no? En un modelo donde se introduce una moneda digital en el Banco Central, el capital es tratado como un stock, ¿no? O sea, una cantidad acumulada y esta se supone que evoluciona de acuerdo a la ecuación que se describe, ¿no? Que se puede ver en la imagen, ¿no? Bueno, ahora vamos a seguir analizando la dinámica de la oferta laboral. Esta dinámica se refiere a cómo la cantidad de trabajo que los individuos están dispuestos a ofrecer varía a lo largo del tiempo, ¿no? Y en respuesta a las diferentes condiciones económicas y políticas que se presentan. La dinámica de la oferta de trabajo también se puede describir mediante una función de oferta laboral que relaciona la cantidad de trabajo ofrecido con una serie de variables económicas, como las cuales son el salario, el nivel de impuesto, los subsidios que da el Estado, las tasas de interés, la incertidumbre económica que se presenta en ese periodo temporal y, bueno, y otras condiciones relevantes, ¿no? A continuación podemos ver, bueno, cuál es la ley del trabajo, la ley de movimiento del trabajo informal y el valor acumulado por el hogar en una relación laboral entre el sector formal y el sector informal. Ahora vamos a ver los costos de transacción y demanda de dinero. Bueno, esos son aspectos importantes relacionados con las decisiones de los agentes económicos de mantener dinero en lugar de invertirlo en otros activos o bienes. Ambos conceptos, los costos de transacción y la demanda del dinero, influyen en la función de demanda de dinero en el modelo y tienen implicaciones para la política monetaria y el comportamiento de la economía en general. Del lado de producción, bueno, analizando el lado de producción, podemos ver que hay dos empresas, ¿no? Una que se encuentra en el lado formal y otra que se encuentra en el lado formal. La producción de estas empresas se va a abarcar en empresas intermedias, ¿no? Que le van a dar un valor agregado a esto y va a llegar al producto del bien final mediante los minoristas, que vamos a revisar. Como podemos ver, tenemos la ecuación del sector formal y la ecuación del sector informal, que si lo analizamos, la única diferencia es que en el lado del sector informal no se pone, ¿no? La parte de los impuestos. La función de producción es una ecuación que muestra cómo se combinan los factores de producción, como el trabajo y el capital, ¿no? Para producir bienes y servicios. Y la producción surge de la interacción de las decisiones y restricciones de agentes económicos en el contexto de un marco general de equilibrio general. Ahora vamos a analizar la determinación del salario. La determinación del salario es un aspecto importante que se analiza para comprender cómo se establece el nivel de remuneración de los trabajadores en la economía. Y la determinación del salario se puede describir a través de una ecuación que relaciona el salario real que es ajustado por el nivel de precios, con varios factores relevantes, ¿no? Como la oferta y la demanda de trabajo, la productividad y otros. Bueno, ahora vemos el sector público. Bueno, en el sector público tenemos que analizar la política monetaria y política fiscal. Que la política monetaria se va a expresar a través de una regla de política monetaria, ¿no? Que es la regla de Taylor o la regla de precios, que determinan cómo el Banco Central ajusta a la tasa de interés de referencia en respuesta a las condiciones económicas en un determinado periodo. Mientras que la política fiscal se expresa a través de una regla fiscal que relaciona cómo el gobierno ajusta su gasto público y los impuestos en respuesta a las condiciones económicas y a los objetivos de política.
equilibrio y agregación. Dada la producción que se tienen los trabajadores, existe una empresa formal e informal, ¿no? Por el lado de la producción, en la mano de obra y puestos vacantes, ¿no? La empresa formal a la que pertenece el 01 y los minoristas que dan los productos a los bienes finales. El equilibrio es cuando todas las variables del modelo se ajustan en simultáneo. Es decir, que un punto en que las decisiones y comportamientos de los agentes económicos, como los hogares y las empresas, están en equilibrio, mientras que la calibración se refiere al proceso de determinar los valores numéricos específicos de los parámetros y las variables exógenas del modelo para replicar o ajustarse a ciertos hechos y características de la economía real. Ahora, para finalizar, bueno, hemos analizado el modelo, ¿no? Que presenta todas estas variables que se debería considerar frente a una política monetaria, ¿no? Entonces llegamos a la conclusión que se ha desarrollado un modelo donde se inserta una moneda digital en el Banco Central, ¿no? Y cuyos supuestos son que el dinero es creado en su totalidad por el gobierno, el dinero tiene que ser creado en su totalidad por el gobierno. Continúa con el tema de políticas de reducción fiscal del sector productivo y sus impactos en la economía brasileña. Tenemos que la Constitución brasileña de 1998 crea un sistema de financiación insuficiente para el tamaño del Estado. Por ello, se tuvo que crear una serie de impuestos para complementar la financiación del Estado, afectando negativamente la competitividad del sector productivo. El presente trabajo pretende contribuir a la discusión sobre las reformas fiscales, analizando las reducciones impositivas del sector productivo a través de un modelo de CGE. Para ello se analizaron dos shocks estocásticos, el shock del tipo impositivo sobre las rentas del trabajo, sobre las rentas de capital. El modelo como tal, que se va a representar es dentro de una economía cerrada, será una economía pequeña en la cual tendrá hogares ricardianos y hogares no ricardianos, la empresa y el gobierno. Y como último, se va a considerar una competencia monopolística y los precios escalonados en la carga, siendo una fricción que se encargará de evitar ajustes demasiado rápidos respecto a lo que serían los shocks. Los hogares. El hogar ricardiano está compuesto por trabajadores activos. Estos pueden elegir entre ahorrar, consumir, realizar actividades de ocio e invertir, acciones que les va a permitir maximizar lo que sería su utilidad intertemporal. En cambio, el hogar no ricardiano está compuesto por los trabajadores inactivos. Siendo todas las personas restantes de la población, estos hogares lo único que pueden hacer es usar el dinero proporcionado por el Seguro Social para sus bienes de consumo. Los hogares ricardianos son trabajadores activos, que son contribuyentes. Con todo lo dicho, la fórmula de utilidad de los hogares ricardianos se representa de la siguiente manera. Los hogares no ricardianos, que son los trabajadores inactivos, es decir, los jubilados, los cuales solo pueden consumir con la pensión recibida por la jubilación. Su función de utilidad sería la siguiente. El consumo agregado. Respecto a la función de consumo total sería la siguiente, como vemos aquí. Los choques de los hogares relacionados. Respecto a los dos choques que se aplicarán, el choque de preferencias intertemporales afectará a la selección de consumo intertemporal. Este choque captura los cambios de valoración entre el presente y el futuro, las cuales son cruciales para saber si las fluctuaciones agregadas. El choque en la oferta de trabajo afectará a la determinación de los salarios nominales y a la oferta de trabajo. Este choque permitirá modelizar los cambios en la oferta de mano de obra, los cuales afectan en los cambios en el empleo a largo del ciclo económico. Las empresas. Las empresas minoristas son aquellas que producen bienes finales, es decir, que se venden directamente a los hogares y a las empresas. Estas empresas compran bienes intermedios a las empresas mayoristas y los utilizan para producir bienes finales que se venden a los consumidores. Las empresas mayoristas o productores de bienes intermedios son aquellas que producen bienes intermedios, es decir, bienes que se utilizan para la producción de otros bienes. En el modelo se supone que el mercado de las empresas mayoristas es un mercado competitivo, lo que significa que hay muchas empresas que producen bienes intermedios y compiten entre sí para vender sus productos a las empresas minoristas. Por otro lado, el mercado de las empresas minoristas es un mercado monopolístico. Lo que podríamos deducir es que una sola empresa produce los bienes finales y tiene cierto poder de mercado para fijar los precios. Los precios a la carga.
Se refieren a la forma en que las empresas ajustan los precios de sus productos en respuesta a los cambios de la inflación y la demanda. En el modelo se supone que las empresas ajustan los precios de sus productos de forma gradual y no instantánea, lo cual se conoce como el modelo de precios de la calma. Este modelo implica que los precios de los productos pueden ser rígidos en el corto plazo, lo que puede afectar la respuesta de la economía a los cambios de la política monetaria y fiscal. El gobierno se divide en tres subsectores: autoridad fiscal, la seguridad social y la autoridad monetaria. Las condiciones de equilibrio del mercado de bienes. El equilibrio en el mercado de bienes se alcanza cuando la producción es igual a la demanda agregada. Esto implica que la cantidad de bienes y servicios producidos es igual a la cantidad de bienes y servicios comprados en la economía. El equilibrio en el mercado de bienes es importante porque afecta la producción, el empleo y los precios en la economía. Si la producción es mayor que la demanda agregada, puede haber un exceso de inventario que lleve a una disminución en la producción y el empleo. Si la demanda agregada es mayor que la producción, puede haber una escasez de bienes y servicios que lleve a un aumento en los precios. Es por ello que el equilibrio en el mercado de bienes es un elemento importante en el modelo, ya que afecta a la economía. Respecto a la calibración, tenemos algunos parámetros del modelo con su respectivo valor. Tenemos el factor de descuento, la tasa de depreciación de capital, el coeficiente de aversión relativa al riesgo, la desutilidad marginal de trabajo, el tipo impositivo sobre el consumo, la tasa de depreciación de capital, la alícuota de las contribuciones a la seguridad social, la tasa básica de interés sobre el producto, la tasa de inflación y la elasticidad de sustitución entre bienes intermedios. Cada uno con su respectivo valor. Cabe resaltar que estos valores han sido ya hallados o calculados por otros autores. Respecto a los resultados, en esta sección se analizan las propiedades dinámicas del modelo. Para ello se mostrará que la descomposición de la varianza y las funciones del impulso-respuesta son el resultado de shocks en los tipos impositivos sobre las rentas del trabajo y las rentas del capital. Este tipo de análisis es capaz de decir qué variables tienen un comportamiento más importante para el estudio idealizado. Las simulaciones del modelo se ejecutaron en la plataforma Dinari. Los efectos relacionados con la reducción fiscal sobre las rentas de capital. En esta subsección se analizarán los resultados de la reducción del tipo impositivo sobre las rentas de capital. Entre los resultados importantes, cabe destacar el escaso impacto de esta reducción fiscal a la hora de fomentar el crecimiento de la producción, donde se puede visualizar en la figura E. Por el lado de la demanda, se observa que un aumento de la inversión, tal como se muestra en la figura C, se compensa con una disminución del gasto público, representada por la figura 2D, no modificando significativamente la demanda agregada. Asimismo, se percibe la neutralidad en relación con el mercado laboral, ya que el nivel de salarios, como se muestra en la figura 1C, ni la oferta de mano de obra, como se muestra en la figura G, se modifican con esta perturbación. Por el lado fiscal, la deuda pública, como se muestra en la figura B, se modifica con esta perturbación. En consecuencia, el stock de capital responde positivamente a la reducción del impuesto sobre las rentas de capital. Sin embargo, este resultado moderado causó cierta sorpresa. Por otra parte, la explicación del mal comportamiento de otras variables macroeconómicas debe atribuirse a esta eventualidad. Efectos de la reducción sobre las rentas de trabajo. Considerando los rendimientos con mayor relevancia entre las reducciones fiscales propuestas de este trabajo, encontré un mejor resultado para la reducción fiscal sobre las rentas del trabajo. El crecimiento significativo del producto, tal como se muestra en la figura 1E, se tiene que viene acompañado de un crecimiento del consumo de los hogares ricardianos, como se muestra en esta figura. Consumo de hogares ricardianos. Se tuvo aumento en las inversiones, seguido de caídas del gasto público. Asimismo, se tuvo descensos en el stock de la deuda pública, en este caso. Bueno, el resultado sobre el stock de capital es más positivo a partir de este shock del impuesto sobre las rentas de capital.
también observado en la descomposición de la varianza. En resumen, utilizando el desplazamiento de cualquier variable como medida, el resultado de la reducción del impuesto sobre las rentas de trabajo es mucho mayor que el de la reducción del impuesto sobre las rentas de capital. Bueno, ¿a qué conclusiones se llegó? Primeramente, el mercado laboral se mantuvo neutral. Con la reducción fiscal, no tuvo impactos en el salario ni en la oferta de trabajo. La participación del gobierno disminuyó con la reducción del gasto público y la caída de la deuda pública. El aumento de los ingresos sobre el consumo y la inversión compensó con la pérdida de ingresos generada por las reducciones fiscales. Asimismo, el principal resultado de las simulaciones se refiere a la reducción del impuesto sobre las rentas de trabajo. El producto creció significativamente acompañado de aumentos en el consumo de los hogares. Con la regla de política monetaria de régimen cambiario y ciclicidad de la política fiscal en una economía petrolera en desarrollo, tenemos como objetivos tres, ¿no? La primera es de construir un modelo de DCG que capture las especificaciones estructurales de una economía petrolera en desarrollo, incluyendo los diferentes sectores productivos, hogares heterogéneos, política monetaria y fiscal conjunta, con la deuda externa y shocks exógenos del precio mundial, ¿no?, del petróleo. También encontrar una regla monetaria adecuada que combine tanto la tasa de interés como las intervenciones cambiarias para estabilizar la economía frente a choques externos y fluctuaciones en los precios del petróleo. Y como último, la de diseñar una postura fiscal contracíclica y neutral basada en una medida de pérdida que considere variaciones en la inflación de producción y el tipo de cambio real, analizando cómo el gasto público y la inversión pública pueden ajustarse para mitigar o amplificar los efectos de los shocks económicos. En el número de agentes, este documento construye un modelo de equilibrio general estocástico, dinámico de política monetaria y fiscal conjunta para una economía petrolera en desarrollo, para encontrar una regla monetaria adecuada combinada con una postura fiscal contracíclica y neutral basada en una medida de pérdida. El modelo también captura un conjunto de especificaciones estructurales. Tenemos dos instrumentos monetarios, cuáles son la tasa de interés e intervenciones cambiarias. También dos instrumentos fiscales, como el consumo público y la inversión pública. Dos sectores productivos, el petrolero y el no petrolero. Y los dos tipos de hogares, que son los optimizadores y regla de hogares de pulgar, que estos incluyen además un fondo de riqueza soberana en la deuda externa del sector privado a través de restricciones colaterales y un shock en el precio mundial del petróleo. En los mercados que interactúan estos agentes tenemos el mercado de bienes intermedios, donde las empresas no petroleras producen bienes intermedios diferenciados y compiten en un mercado monopolísticamente competitivo. En el mercado de bienes finales existe una empresa no petrolera perfectamente competitiva que produce un bien doméstico final. En el mercado laboral, los hogares trabajan en el mercado laboral y reciben un salario en el mercado laboral. Aquí se considera competitivo. En el mercado de activos financieros. Aquí los hogares optimizadores tienen bonos del gobierno y pueden pedir prestado, ¿no?, en el exterior. En el mercado de petróleo existe un sector petrolero, propiedad de extranjeros y del gobierno. Este mercado se ve afectado, ¿no?, por shocks exógenos en los términos de intercambio. En lo que son función de utilidad, tenemos los hogares. Aquí coexisten dos tipos de hogares, los ahorradores y los no ahorradores. En los ahorradores, estos planifican para el futuro. Estos hogares poseen bonos del gobierno, obtienen préstamos en el extranjero y también intervienen en capital no petrolero. Asimismo, estos también alquilan a empresas no petroleras y reciben ganancias de esas empresas monopólicas, ¿no? En lo que es hogar optimizador, estos maximizan su utilidad, ¿no? Donde vemos que beta tiene el factor de descuento, también tenemos el capital de consumo del hogar ahorrador, la elasticidad del salario respecto a las horas trabajadas, el número de horas trabajadas y el inverso de la elasticidad intertemporal de sustitución para nuestra función. El problema de optimizar, bueno, el hogar es, por lo tanto, maximizar su utilidad con respecto al capital de consumo, ¿no? En los no ahorradores, tenemos las mismas preferencias que el consumidor y estos no tienen acceso a mercados financieros. En cada periodo de tiempo, estos hogares consumen todo su ingreso disponible, es decir, gastan todo su dinero que tienen sin preocuparse por ahorrar o invertir en el futuro. En otras palabras, solo consumen y trabajan. Estos hogares son representados por S, que viene a ser el ahorrador, y N, el no ahorrador. Estos tienen una preferencia de consumo compuesta
CES sobre bienes domésticos y extranjeros, con N, que sería mayor a 0, como la elasticidad de sustitución entre los bienes, ¿no? Donde I es el parámetro de sesgo de origen, mientras que 1 menos I es un grado de apertura. El estándar de minimización de los gastos de consumo por parte de hogar genera el siguiente IPC, ¿no? Que vemos en la pantalla, donde P sub HT es un precio relativo de los bienes domésticos al consumo compuesto y R sub T es un precio relativo de los bienes extranjeros al consumo compuesto. El consumo agregado, a su vez, este es similar, ¿no?, al consumo privado. La inversión es la canasta CES con el mismo parámetro de sesgo doméstico e índice de precios del IPC por simplicidad. En lo que son función de utilidad, las empresas, en esta economía existen empresas no petroleras monopolísticamente competitivas que producen bienes intermedios diferenciados y una empresa no petrolera perfectamente competitiva que produce un bien doméstico final. El productor nacional no petrolero final tiene una tecnología de rendimientos constantes, donde X sub T es la cantidad de entradas del bien intermedio y la elasticidad es la elasticidad de sustitución entre bienes intermedios diferenciados. Esta maximiza la toma de utilidad dado por el precio final de los bienes domésticos y los precios de los bienes intermedios. De modo que la asignación óptima de la demanda es la siguiente, donde X sub T es la cantidad de entradas del bien intermedio y la elasticidad de sustitución entre bienes intermedios diferenciados. La empresa no petrolera de bienes intermedios, cada una de estas tiene la misma función de producción de Cox-Douglas, que incluye el capital privado no petrolero, el trabajo y capital público, donde el nivel de tecnología es constante y el uso de capital público es común a todas las empresas. Esto resuelve su problema en 2 etapas. El primero es la minimización de costos, sujeta a la función de producción que proporciona los siguientes costos marginales reales comunes a todas las empresas no petroleras, tomando el salario real y el costo de alquiler del capital dado. En el segundo lugar, tenemos que los productores intermedios no petroleros eligen el precio para maximizar sus ganancias reales descontadas, donde la función de descuento estocástico proveniente del problema del hogar optimizado, este es sujeto a la restricción de demanda según la función que tenemos aquí. En otras palabras, es una fracción de que las empresas no petroleras ajustan sus precios en cada periodo, mientras que la fracción respectiva mantiene sus precios sin cambios. Por tanto, este va a ser un índice de rigidez de precios según Calvo. El índice de precios internos, por lo tanto, evoluciona de la siguiente manera. Bueno, en los resultados, el modelo de SGE usado muestra que la postura fiscal procíclica, combinada con una política monetaria basada en metas de inflación del IPC en un régimen de tipo cambiario, de cambio flexible, es la mejor combinación de políticas para una economía en desarrollo. Esta combinación da una mayor estabilidad de los precios al consumidor y permite que el tipo de cambio se ajuste de manera adecuada sin intervenciones del Banco Central. La política fiscal procíclica ayuda a estabilizar la producción agregada y reduce la acumulación de deuda fiscal a largo plazo. Por otro lado, también tenemos que una política fiscal anticíclica y neutral, junto con un anclaje monetario, no es tan beneficiosa para esta economía en desarrollo debido a la alta dependencia de las importaciones y la necesidad de un ajuste oportuno del tipo de cambio. Las intervenciones cambiarias bajo el régimen generan efectos sobre la tasa de interés y la inversión privada, lo que da mayores volatilidades en variables económicas. En lo que son las conclusiones, consideramos 4. La primera sería que la mejor combinación de políticas es una postura fiscal y procíclica con metas monetarias de inflación del IPC en un régimen de tipo cambio flexible, ¿no? La segunda es para una pequeña economía abierta con estructura de mercado emergente y un sector de exportación de materias primas. Esto es beneficioso, centrarse en la estabilidad de los precios al consumidor y permitir que el tipo de cambio se ajuste sin intervenciones del Banco Central. La política fiscal puede seguir siendo procíclica, lo que se ajusta mejor a las necesidades de la economía en desarrollo, ¿no? Como última, tenemos que la política fiscal anticíclica, común en economías avanzadas, no es tan beneficiosa para economías donde el ajuste de tipo de cambio es necesario y los bonos de gobierno son los principales activos internos del sector privado, ¿no?